Iglesia, bendiciones. Estamos felices porque otro domingo más estamos conectando y quiero darte la bienvenida antes de que empecemos a nuestro culto, la alabanza, y te invito a que compartas este video con los grupos de tu familia, con tus amigos. Yo sé que Dios puede hacer algo muy bueno por medio de esto que estamos haciendo. Sabemos que podemos alcanzar personas y si tú compartes este video, puede ser que Dios hable específicamente a la vida de alguien y su vida pueda ser transformada y pueda ser totalmente cambiada. También yo sé que ha sido un poco difícil poder seguir por este medio. Creo que hace falta y se extraña ese sentimiento que se provoca al adorar a Dios juntos en la iglesia, en el templo. Pero esperamos en Dios en que pronto podamos reunirnos. Por el momento yo te invito a que sigas conectado, a que no te desanimes, a que le sigas echando ganas. No hay pretexto para estar desconectados. Hay varias actividades que estamos haciendo y más que nada, más que estar conectados con la iglesia, que sí es muy importante, queremos que estés conectado con Dios día tras día, que eso es lo que nos va a mantener firmes en esta pandemia, en esta crisis y en las crisis venideras. Como decimos, el tiempo con Dios es vida y creo que eso es una realidad. Sigue conectando, iglesia, bienvenidos. Sé que Dios va a hacer grandes cosas. Hasta luego. Bienvenido, iglesia. Hoy te invito a que cantes con nosotros un domingo más conectados con la presencia de Dios. Vamos, canta con nosotros. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Oh, ven. Ven, Señor. Oh, ven. Ven, Espíritu Santo. Oh, ven.
bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Gracias, Señor. Te damos la bienvenida a nuestros hogares. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Anhelamos que desciendas y que visites cada uno de nuestros hogares. Vamos, iglesia, abre tu corazón al Señor y canta con nosotros. Yo sé que Dios ha sido bueno y Él nos ha mostrado su gracia día tras día y lo hemos visto en todo momento. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Vamos, iglesia, cantemos al Señor porque Él es bueno, porque Él nos salvó y porque podemos disfrutar de su gracia. Se oirá Vamos, en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Vamos, Se oirá
en los cielos, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos, iglesia. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Padre, en ti se encuentra la esperanza, Señor. En ti se encuentra la gracia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu esperanza, Señor. Hoy te pido por nuestra iglesia, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y que pronto podamos reunirnos y cantar juntos, como dice esta alabanza, una misma voz, que tú eres bueno y que tú has sido fiel y que tú reinas y que tú estás sentado en tu trono, pase lo que pase. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Iglesia, Dios te bendiga. Esperamos que hayas encontrado la presencia del Señor. Sigue adelante porque sabemos que Dios nos va a bendecir con una palabra y yo sé que Dios va a traer algo específico para tu vida. Dios te bendiga, iglesia. Sigamos buscando al Señor. Hasta pronto. Iglesia, bendiciones. Esperemos que hayas disfrutado ese momento de alabanza y de adoración. Hoy te invitamos a que domingo tras domingo sigamos siendo unas personas que saben dar al reino de Dios. Ya sabes lo que te hemos pedido. Al inicio de este video te hemos puesto ahí unas formas de dar. Puedes transferir, puedes depositar a la tarjeta de la iglesia y ahí estaremos recolectando todos tus diezmos y tus ofrendas. Agradecemos a Dios por cada una de las personas que han seguido siendo generosos a pesar de las circunstancias y de la situación que nos rodea. ¿Qué te parece si hacemos una oración y pedimos por provisión, por confianza en el Señor, aún en estos tiempos que estamos viviendo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú estás con nosotros. Señor, tú eres bueno y hemos creído que tú nos sustentas, que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, de lo que dicen las personas, los economistas, nosotros estamos creyendo que estamos establecidos en la economía del reino y que tú nos vas a sostener, Señor. Hoy te pido, Padre, que si nos ha hecho falta confianza, que nos la des, Señor.
Hoy no te queremos pedir que llenes nuestros bolsillos, sino que llenes nuestros corazones de confianza en ti, Señor Jesús. Gracias por tu provisión, porque de alguna otra manera hemos visto tu mano y hemos salido adelante, Señor. Hoy te pido por esas familias, Padre, o esas personas que tienen un gran reto financiero por delante. Te pido que les des confianza y que ellos puedan solventar esas cosas. No sé, Dios, a lo mejor quieren comprar una casa, un carro. Hoy te pedimos, Señor, por cada una de esas metas financieras en nuestra iglesia, que tú des la sabiduría para poder cumplirlas, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu provisión. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, Dios te bendiga. Espero hayas pasado un momento hermoso en la adoración que le hemos ofrecido a nuestro Padre. Te recuerdo que Él siempre está con nosotros, nos cuida, nos guía, nos abraza cada día, nos muestra su misericordia. Te recuerdo que estaremos enviando el TCD, el tiempo con Dios, vía WhatsApp. Es importante que estemos reflexionando en la palabra de Dios y estemos conociendo un poco más de ella. Te invito a que sigas conectado. Pasamos al momento de la predicación. Sé que Dios ha puesto grandes cosas en la vida de nuestro pastor y sé que será de bendición este momento. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos, estimados y estimadas. Es un placer saludarte y declarar bendiciones, declarar que Dios está con nosotros aún en estos días. Y quiero invitarte y animarte a seguir adelante a pesar de todo lo que esté pasando y que cada día veamos noticias nuevas, ¿no? Quiero exhortarte y animarte a que sigamos poniendo nuestra mirada en Cristo, en las cosas de arriba y escuchando la voz del Señor. Y qué bueno que ya pudimos alabar a Dios, que podemos con las alabanzas ser animados, ser enfocados a buscar su presencia. Yo quiero que hoy me acompañes a una meditación que yo creo que yo sé que va a ser de bendición y que el Señor ha puesto en mi corazón. En la palabra de Dios vamos a meditar sobre el Evangelio de Juan 5:36. Este mensaje yo lo he titulado Lo que el mundo necesita. Y quiero que me acompañes ahí en la lectura. Juan 5:36 dice de la siguiente manera: pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Jesús está hablando con la gente y les empieza a decir: ¿saben que ustedes no creen en mí? Estas enseñanzas y estos milagros son la prueba de que Dios me envió. Son la prueba de que vengo del cielo, que he descendido del cielo. Y Él les está haciendo ver a ellos que no tienen el mensaje de Dios en su corazón, porque les está diciendo: si ustedes tuvieran el mensaje del Padre en su corazón, creerían en mí. Creerían en mí. Y en otros versos Jesús declaraba acerca de sí mismo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en mí, cree en el que me envió. Y les concluye en el versículo 39 y 40 que ellos pensaban que las Escrituras, estos judíos a los que Jesús se dirigía, les dice: ustedes creen en las Escrituras, las estudian porque les parece que ahí hay vida eterna. Pero esas Escrituras hablan de mí, les está diciendo Jesús, pero ustedes se niegan, no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. No quieren venir a mí para tener esa vida. Yo quiero hablarte de lo que el mundo necesita. Este mensaje, quiero que reflexionemos y que
que te pongas a pensar y que abras tu corazón a que Dios trate en tu vida el día de hoy a través de este mensaje, porque tenemos un mundo cambiante, tenemos un mundo presente al que le estamos predicando con nuestras vidas, en las conversaciones que tenemos, pero también le estamos predicando con el mensaje de la palabra de Dios. Y a este mundo que le predicamos y le vamos a predicar, tenemos que saber cuáles son sus necesidades y tenemos que saber en dónde estamos parados, porque muchas veces estamos mal enfocados en nuestro entendimiento del mensaje del Evangelio. Y sobre todo esta reflexión nos va a hacer y nos hace ver que necesitamos comprender cada día más el Evangelio, recordar el Evangelio, reenfocarnos en el Evangelio, en lo que son las buenas noticias, en lo que es la obra de Jesús en la cruz, en lo que es la razón por la cual Él descendió de los cielos, la salvación. Meditar y reflexionar en la salvación, en tu salvación, en mi salvación, en lo que Dios hizo en mí, en lo que Dios hizo en ti, cuando tú no eras creyente, cuando tú estabas perdido, cuando yo estaba perdido, cuando estábamos sucios, cuando estábamos perdidos sin salvación, sin sanidad, cuando estábamos sin rumbo, sin conocer a Jesús. Es relevante, es importante meditar en esto. Y es lo que el mundo necesita, conocer el mensaje de la cruz. Hoy en día el mundo necesita un refugio, necesita una esperanza. Está el mundo de muchas formas atacado, asediado, la inseguridad, el desempleo, la amenaza constante de la enfermedad, el crimen, muchas amenazas, y sin duda alguna el mundo necesita refugio y esperanza. Pero ¿cómo puedo yo comunicar el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio a este mundo? ¿Por qué? Porque es lo que necesita. Y el mensaje del Evangelio, claro que trae refugio y claro que trae esperanza, pero yo quiero invitarte a reflexionar sobre lo que el mundo necesita en esencia para volverse a Dios. Y tú y yo sabemos que es a Jesús, que es Cristo el que el mundo necesita. Y a pesar ciertamente de que el mundo necesita refugio y esperanza, hay verdades que el Evangelio trata inevitablemente. Si tú estudias lo que significa el Evangelio, trata verdades que inevitablemente son incómodas para el ser humano, para el género humano, verdades que incluso en nuestros tiempos para muchos es difícil hablarlas, verdades acerca de el arrepentimiento, la fe en Jesús, el reconocer el pecado. Ciertamente hoy en día no podemos llegar ante una familia que está en el dolor. La Biblia dice que lloremos con los que lloran. No podemos llegar a una familia a condenarla, y tampoco ese es el mensaje del Evangelio, señalar, gritar, reclamar, no. Porque de repente muchos que hablan del arrepentimiento no entienden que el arrepentimiento, el predicar del arrepentimiento, tiene que llevar implícito el amor de Dios. Y hoy en día la necesidad de refugio y esperanza es vital, pero la necesidad de arrepentimiento sigue siendo grande. Y el llamado de Dios en Cristo Jesús siempre va implícito el arrepentimiento. Y siempre va implícito el tema y la palabra que el mundo no quiere oír el día de hoy, que es pecado. Es inevitable y es necesario que hablemos del Evangelio y lo enfoquemos y entendamos en este día lo que el mundo necesita. Siempre va a ser la respuesta, necesita a Jesús. Y para poder estar cerca de Jesús necesita arrepentirse, necesita volverse a su Creador. No simplemente necesita, Dios te va a ayudar,
en tu problema, en tu desempleo, en tu dificultad. No, necesita también la esencia del Evangelio es, amigo, estoy orando por ti, Dios te va a fortalecer, pero búscale a Él, vuélvete a Él, regresa tu corazón a Él. Y sin duda alguna, este es uno de los puntos que muchas veces se deja de meditar, se deja de reflexionar. Y como somos muy dados, hoy en día lo políticamente correcto es lo que está de moda. Nadie puede decirle a alguien más, ¿sabes qué? Estás mal en esto. O ¿sabes qué? Necesitas corregir esto. Y sin duda alguna, si tú te has dado cuenta, en la legislación cada vez se vuelve más adversa, cada vez que vamos a regularizar, vamos a legalizar el aborto. En estas últimas semanas se vio este tema. Vamos a legalizar matrimonios del mismo sexo. Nadie va a poder hablar en contra de nadie, inclusive en algunos estados de Estados Unidos y en algunos sitios del mundo, está penado que alguien diga, ¿sabes qué? La homosexualidad bíblicamente o acorde a la creencia cristiana va en contra de la voluntad de Dios. Y se va cerrando la brecha. Y la gente no quiere oír la palabra pecado, y la gente no quiere oír arrepentimiento. La gente no quiere oír, eso está mal. Y entonces es la razón por la que el mundo empieza a querer legalizar y decir, bueno, los cristianos deben de callarse. Sin embargo, inevitablemente el Evangelio, la exposición completa del Evangelio, te va a incluir la palabra arrepentimiento. Y estamos movidos muchas veces por lo políticamente correcto, que el cristianismo de muchas veces se torna entendido en el que lo que el mundo necesita es amor. Ciertamente, todo lo que el mundo necesita es amor, pero el amor te habla con la verdad. Y eso es parte vital de entender el Evangelio, de una manera correcta y completa. Porque el discurso de políticamente correcto, de no ofender a nadie, ha llevado a muchos a que se callen y a que ignoren lo que el mundo necesita. Lo que el mundo realmente necesita es volver a Dios, es a Jesús. Pero el camino hacia esto tiene que ver con un arrepentimiento y con una entrega a Jesús como su Señor y Salvador. Mientras no hay esto, no puede disfrutar el mundo y no puede esperar recibir la aprobación, la bendición, la salvación de Dios. Y quiero decirte porque el amor te habla con la verdad y es como cuando un doctor se entera y le toma una muestra de algún tejido a un paciente y se da cuenta ese doctor que tiene cáncer su paciente, y por más polite, por más amable, por más políticamente correcto que pueda ser este doctor, él tiene que hablar con la verdad, porque tiene una opción de decirle a su paciente, ¿sabes qué? Vamos bien, échale ganas, todo está bien, tu cuerpo va a reaccionar bien, tu cuerpo va a estar bien. Lo correcto que este doctor tiene que hacer es hablar con la verdad, es decirle, ¿sabes qué? Tienes cáncer, y este cáncer te va a consumir y te va a acabar si no actúas de ya. Si no actúas hoy, este cáncer te va a consumir. Y muchos pudieran decir, es muy grosso, es muy grotesco el decirle a alguien, ¿sabes qué? Necesitas volverte a Dios. Estás en pecado, estás mal. Sin embargo, este doctor, usando esta analogía, claro está, tiene que decirle a su paciente, sería una irresponsabilidad, sería una negligencia por ser políticamente correcto, por ser muy amable, sería una negligencia el callar.
porque si calla, el cáncer va a minar el cuerpo, va a ser metástasis y va a ser imposible darle un tratamiento para esta persona. Y el discurso muchas veces de lo políticamente correcto hace que el cristiano no entienda, no medite el mundo al que le está predicando y al mundo al que le va a predicar. Y hoy en día tenemos un mundo al que le estamos predicando y le vamos a predicar que aunque necesita refugio y esperanza, que solo está en Jesús, también necesita volverse a Dios y necesita volverse a Él de una manera entera. Necesita volverse al Señor de una manera de todo corazón para que haya sanidad en sus vidas. Y el Evangelio trata con el mayor cáncer de la humanidad. El Evangelio trata con el pecado del ser humano que nos separó, que te separó a ti y a mí de la presencia viva de Dios, de la presencia de nuestro Creador. Y a través de este mensaje tú puedes entender que es necesario hablar del Evangelio, del amor de Dios, de la vida plena que te da Dios cuando te vuelves a Él. Cuando te vuelves a Él. Y el mundo hoy sigue necesitando saber de su cáncer. Mientras una persona no sepa que está enferma de cáncer, va a seguir igual, quiero que sepas. Mientras yo piense que está todo bien, no me voy a atender. Y el Evangelio trata con ese cáncer que es el pecado. Y como cristianos muchas veces dejamos de reflexionar que el propósito por el cual Dios nos tiene aquí es para hablarles a los demás lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos ha dado vida nueva, nos ha dado esperanza, nos ha dado fortaleza, nos ha dado felicidad, pero tuvimos que volver a Él, tuvimos que arrepentirnos, tuvimos que ver nuestra suciedad. Y si tú te pones a pensar, yo me acuerdo y me puedo preguntar hasta el día de hoy, ¿dónde estaría sin Cristo? Yo creo que estaría solo, estaría, no sé, hasta quizá en prisión, no lo sé. Porque yo me conozco y yo conozco de dónde me sacó Dios. ¿Cuál era el grado de mi pecado, de mi maldad, de mi mentalidad, de la que Cristo me hizo libre y me salvó? Y hoy tenemos, no podemos llegar, mucha gente, muchos hermanos cometen el error de con un martillo, ¿no? No hay otro discurso en ellos porque no han entendido el Evangelio de una manera integral. No hay otro discurso en ellos más que condenar a la gente. El Evangelio se tiene que compartir con amor, se tiene que compartir sabiendo la necesidad, el contexto de la persona. Pero ciertamente hay muchos tipos de personas en nuestra sociedad. Y yo quiero precisamente llevarte a esta reflexión porque tenemos un mundo al que le estamos predicando y le vamos a predicar. Y hay gente que es desvalida, que está en problemas, que tiene dificultades, pero es orgullosa. Así muchos éramos, ¿no? Hay otros que están necesitados, desvalidos y son humildes y aceptan el Evangelio. De hecho, la razón por la que Jesús dice el Evangelio está siendo aceptado por los pobres tiene una gran connotación, porque hay otra gente que es orgullosa, que llega a decir: yo ni creo en Dios y yo ni necesito de Dios. No me hables a mí de eso, cristianito. Y la verdad es de que es aquí donde tenemos que reconocer, hermano, hermana, que la obra del Espíritu Santo es elemental. Jesús de hecho dijo: Él los convencerá de pecado. El que hace la obra es el Espíritu de Dios. Nosotros hablamos, nosotros vivimos, predicamos, pero tenemos que reflexionar cuál es la razón, cuál es el mayor problema del ser humano. Porque mientras no entendamos que el mayor problema del ser humano ahorita no es el coronavirus, es el pecado. Sigue siendo el pecado y el pecado se va a manifestar en cada esfera. El pecado se manifiesta de muchas maneras. Y hoy en día lo hemos podido ver, el pecado se manifiesta en el egoísmo. El pecado se manifiesta en que
no se quiera sacrificar presupuesto para inyectarlo al sector salud. Egoísmo. El pecado se manifiesta en que los hospitales que tenemos, los desabastos que tenemos, se tienen que ver porque no se quiere sacrificar presupuesto o porque las administraciones pasadas fueron corruptas y dejaron un sistema así. Si te fijas, o sea, el principal problema sigue siendo el pecado, el cáncer que la humanidad tiene, y solamente hay un Salvador, y es Jesús. Y va a haber de todo, y en el mundo hay de todas clases de personas. Y la experiencia nos lo dice, en la experiencia en nuestras escuelas, en el trabajo, en nuestros círculos sociales, en los amigos que tenemos. Hay gente que está tan necesitada de Dios, pero es tan orgullosa que no se quiere rendir a Él. Hay personas que están totalmente necesitadas y son humildes y se rinden a Él y escuchan la voz de Dios. Hay gente orgullosa que jamás se ha rendido al Señor y no lo piensa hacer. Sin embargo, Dios a una de esas personas las transforma. Y es aquí donde la obra del Espíritu Santo toma efecto. Es Dios el que atrae y el ser humano decide obedecer o desobedecer. Y es por eso que es bien importante que hagamos esta reflexión de este tema, hermano, porque al mundo al que le llevamos el mensaje, no todas las personas son iguales. Y no todas las personas van a escuchar. Tenemos que llevar un mensaje integral con nuestras vidas. Porque un mensaje integral no es aquel que se la pasa hablando de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, y nunca habla de la plenitud de vida que Dios te da en Cristo Jesús, la salvación, el gran amor que Dios te da. Y tampoco un mensaje pleno es aquel que habla de el amor de Dios, la vida en abundancia, y no te lleva a un arrepentimiento. Desbalances. Está desbalanceado, ¿no? Lo desbalanceado siempre es malo, los extremos siempre es malos. Juicio y gracia exagerada, sin tocar el tema del arrepentimiento. Juicio sin tocar el tema del amor. Arrepentimiento sin tocar el tema del amor. Va complementado. Sin embargo, esto es indispensable de entender, y cuando vemos la ley como espejo, nos damos cuenta que el ser humano necesita de Cristo. Yo leía una frase hace tiempo que se me queda hasta el día de hoy: mientras el pecado no te sepa amargo, Cristo no te va a saber dulce. Porque hay personas a las que a todos nos gusta que nos digan que Dios nos ama, ¿no es cierto? A todos. Aún al violador, al fornicario, aún aquel que piensa y dice: yo soy buena persona, no hago nada malo. Bueno, pero no estás reconciliado con tu Creador. Yo soy buena persona, he robado algunas veces, he mentido algunas otras. Bueno, la ley de Dios te delata, nos delata. Y es aquí cuando entendemos que ciertamente el mensaje de la cruz es el amor de Cristo, pero el amor de Cristo y el mensaje integral te lleva a un reconocimiento, y el Espíritu Santo te lleva a un arrepentimiento. Y Jesús habla los evangelios y enseña acerca de este arrepentimiento, y él dice, versículo 13: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensas que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Están cuestionando a Jesús. Preguntó Jesús: ¿por eso sufrieron? De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. A Jesús lo cuestionan
y le dicen, esos Galileos, ¿qué onda? Esos Galileos, ¿qué pasa? ¿Eran peores pecadores que todos los demás? Y Jesús les dice, ¿por eso sufrieron? Les dice, no es así. Y Jesús no hace una apología de la soberanía divina, ni tampoco hace una defensa, porque él también les plantea otro escenario, les dice, la vida está pasando mal, ¿no? A aquellos los asesinó Pilato, y no era tanto porque fueron los más pecadores, por eso no sufrieron. O sea, fue por otra razón, pero Jesús les remarca y les dice, ustedes también van a perecer a menos de que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios, porque tiene que ver esa la esencia, volver. El cielo se conmovió, el verbo de Dios se encarnó, la palabra viva de Dios se encarnó, vino y se sacrificó, sudó gotas de sangre, fue clavado, escupido, vituperado, y no fue para que nada más la gente fuera reconfortada en sus conciencias. Fue para que fuéramos salvos, fue por salvación. Y Jesús les dice, a menos de que ustedes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y les plantea otro escenario, les dice, ¿qué piensan de aquellos 18 que murieron cuando les cayó una torre encima? Un mal natural, un mal estructural quizá. ¿Eran peores pecadores de Jerusalén? ¿Eran los peores? No. Y les digo de nuevo, a menos de que se arrepientan, ustedes también perecerán. El discurso de Jesús y el amor de Dios es sumamente profundo. Pero el amor de Dios, por eso mismo que es sumamente profundo, toca tus verdades, toca mis verdades que duelen y nos hace ver que estamos corrompidos, que el ser humano está corrompido. Ese es el amor de Dios que te dice, ¿sabes qué? Me cuesta mucho trabajo decirte que tienes cáncer, pero si yo no te digo soy negligente, porque eso es lo que te está matando, eso es lo que te está destruyendo. Y la verdad del Evangelio es eso, no hay otra razón por la que Dios vino a salvarnos porque estábamos perdidos. Si estuviéramos súper chévere, no hubiera venido el mismo Señor, el mismo Rey, Creador del universo, a rescatarnos. Y el mundo necesita escuchar ese mensaje hoy. Es un mensaje que no pasa de moda, es un mensaje vigente. Y muchas personas no entienden que la Biblia dice en Romanos 2:14, dice que Dios ha puesto su ley escrita en los gentiles. Hay una ley escrita y ves por eso que su propia conciencia y razonamiento los acusan. Romanos 2:14 dice esto, porque Dios ha puesto una ley en toda la humanidad, pero la sociedad odia esta palabra, la sociedad odia esta conciencia, la sociedad odia esta palabra que es pecado. Y dicen, bueno, vamos a legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y la postura cristiana, o al menos mi postura personal es, si quieres tener una pareja, adelante, ¿no? El discurso es, bueno, no cambies el significado de la palabra matrimonio, porque en esencia matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Esa es la esencia histórica. Sin embargo, el cristiano sigue diciendo, bueno, esto es pecaminoso. Te acepto, te amo, te abrazo, aunque tengas una tendencia o una atracción hacia personas del mismo sexo, pero te voy a decir que bíblicamente eso está en contra del Espíritu de Dios. Eso es pecado. Entonces este mensaje, pecado radical, dice el mundo, no. Eso es algo arcaico, eso es de tus creencias. Bueno, las creencias habitan en todos, hasta en los que quieren legalizar el aborto y los que quieren legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las personas podemos hacer lo que queramos con nuestra vida. Solo pongo como un ejemplo legal, social, pero estamos hablando de que la homosexualidad no es el pecado más grave, ¿no?
Estamos hablando de que es como otro pecado cualquiera, el adulterio, la fornicación, la lascivia. Es meramente un ejemplo que estoy usando, pero la sociedad odia esta palabra, odia que la gente diga, esto va en contra de la palabra de Dios. Necesitas volver a Dios, necesitas arrepentirte. Y ciertamente esto no se forza, es por eso que es una obra de Dios. Es por eso que nadie nos forzó. E inclusive, es por eso que personas como tú y como yo podemos llegar a decir abiertamente, yo me arrepentí de mis pecados. Come on, vamos. ¿Realmente creías que eras pecador? Por supuesto. Estaba sucio. Vamos, amigo, tú eres Gabriel, tú eres inteligente. ¿Cómo puedes creer en esas cosas religiosas? Estamos en quiebra, amigo. Estamos en quiebra ante Dios. Estamos en quiebra espiritual ante nuestro Creador mientras estemos lejos, mientras no tengamos a Cristo. Entonces el mundo al que nos enfrentamos, o más bien en el que habitamos, necesita escuchar la verdad, pero le duele escuchar la verdad del Evangelio de Cristo. Aún un mundo dolido, aún una persona que le va mal, puede llegar a rechazar a Dios y seguirlo rechazando. Y la palabra pecado es una palabra que ha salido del argot, del vocabulario de muchos cristianos, pecado y arrepentimiento. Eso es un error porque el mundo no está sufriendo por falta de alimento, al igual que el que padece cáncer no está sufriendo por gripa, está sufriendo por el cáncer. El mundo está sufriendo por su lejanía con Dios. Y cada vez que más está lejos el ser humano, es mayor su sufrimiento. Y el mensaje cristiano es un mensaje radical. Y con este mensaje que te estoy compartiendo, no te estoy invitando a que salgas a tu calle a gritar y a regañar a todas las personas, no, te estoy invitando a que meditemos cómo estamos llevando a Cristo a los demás. Porque yo muchas veces caí en el error de ser demasiado polite, de ser demasiado amable. Decir, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Porque también en el Evangelio integral se requiere decir, amigo, necesitas volverte a Dios. ¿Estás bien ante el Señor? ¿Guardas los mandamientos? Y quizá aún más fuerte muchas veces es el mensaje del Evangelio. En muchas ocasiones es invitar literalmente al arrepentimiento. El pecado te está destruyendo. El pecado te aleja de Dios. Y el tema es de que la sociedad puede llegar incluso ya a no creer hoy en día la palabra del pecado. Es una imposición, es esto, es otro. No, espérate. El mensaje del Evangelio es radical. Jesús no se andaba a medias tintas. Jesús habló y dijo, están lejos. Para eso he venido. Y si no creen en mí, es porque no tienen el mensaje del Padre en su corazón. Y es por eso que cuando leímos el versículo que es la base de este mensaje, Jesús les dice en el versículo 39, en el versículo 40 dice, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No quieren venir. Y esta es la realidad del mundo desde siempre. No es una realidad nueva, es hoy en día. Tienes por un lado entonces este mensaje radical, el mundo odia esta palabra, es una obra del Espíritu Santo y tenemos que buscar la forma de compartir, con nuestras vidas reflejar a Cristo primeramente y llevar un mensaje conciso e íntegro. Y el apóstol Pablo diría que el mensaje de la cruz es locura para muchos. Claro, porque el mensaje del Evangelio es radical. Para empezar, ¿qué humano resucita? Mi Dios lo hizo. La gente se queda así. Para empezar, ¿cómo que Dios se encarnó? Pues claro que sí. Hace aproximadamente 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret fue crucificado, resucitó de los muertos, es real.
Y si no lo escuchas hoy es porque estás lleno de pecados. Y si no lo escuchas hoy es porque, ¿cómo puede uno escuchar una voz santa cuando la conciencia, el mundo reclama eso, ¿no? A Jesús le reclamaron, le dijeron, muéstranos una señal. Jesús les dijo, la única señal que van a ver es la señal de Jonás. El mundo reclama señales. Muéstrame dónde está tu Dios. Bueno, ¿cómo lo quieres escuchar cuando no crees en el pecado, cuando te la pasas pecando? Un Dios santo. Y el Evangelio se comienza a compartir. Ciertamente, no estoy invitando a una antagonía, a ser antagónicos, a ser contreras, a ser siempre a los que condenan a todos, ¿no? Lo que te estoy invitando es a reflexionar el mundo al que nos acercamos para compartirles de las buenas noticias. Estas buenas noticias que enfatizan la necesidad de Jesús, pero al mundo y aún a nosotros nunca nos supo Jesús dulce hasta que entendimos la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de nuestra lejanía, la gravedad de nuestra rebelión. Y ciertamente el mundo no solo se enfrenta a esta situación, como te dije, hay de todas clases de personas, hay un mar de confusión, hay religiones, hay tantas sectas, tantas religiones, el mundo se confunde. Esto no es un impedimento. El Evangelio es obra del Espíritu Santo el convencer a las personas, pero es nuestra responsabilidad llevar un Evangelio. Es nuestra responsabilidad entender lo que el mundo necesita. El mundo necesita a Jesús. El mundo necesita el mayor refugio, la mayor esperanza en esta vida, que es Jesús, la esperanza de vida eterna. Pero para tener esa esperanza de vida eterna necesita volverse a Dios y aceptar a Jesús. Y Jesús les dice a esos judíos, les dice, ¿saben qué? Ustedes no les hace una apología. ¿Por qué les cayó la torre? Es que la soberanía de Dios, es que el mal natural, el mal amoral. No, simplemente les dice, ¿saben qué? No fue porque eran los más pecadores. Si ustedes siguen en sus pecados, también van a perecer. Jesús era muy firme con eso y muchos ignoran esto. Jesús hablaba de arrepentimiento porque Él sabe que la solución del ser humano es la salvación de Dios, es el volverse a Dios. El mundo en el que vivimos, en ese mar de confusión donde la gente dice, bueno, entonces ¿a quién le creo? ¿En qué creo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué religión? No, ya no creo en Dios. No, que sí creo en Dios. Ese mundo al cual el Espíritu de Dios nos manda a ti y a mí a predicar el Evangelio de Cristo, ese Evangelio radical, ese mensaje que, como diría Pablo, es locura para los griegos, para muchos, pero es poder de Dios. No es un mundo diferente al que Jesús predicó. Quizá la gente se confunde y dice, bueno, ¿qué? Me hago testigo de Jehová, satanista, mormón, ¿qué religión, qué secta? Ateo. Eran las mismas confusiones que tenían en los tiempos de Jesús, quizá menos, quizá más. Pero en el mundo en el que Jesús predicó había los saduceos, los fariseos, y unos creían en los ángeles, otros no creían en los ángeles, unos creían que había resurrección, otros que no había resurrección. Había otras sectas religiosas, estaban los griegos, estaban las propuestas filosóficas de los griegos, estaban los romanos tenían sus panteones de dioses. No era un mundo muy diferente, era un mundo muy similar. Había mentiras por doquier, había problemas por doquier. La gente decía, bueno, ¿por qué los mató Herodes? Bueno, ¿por qué se murieron? ¿Por qué se murieron? Les cayó una torre. ¿En quién creo? ¿En los romanos y en sus dioses? ¿En Saturno? ¿En Júpiter? ¿O en los griegos? ¿A quién le creo? Lo que prevalece no era muy diferente el mundo en el que Jesús predicó al que ahorita vivimos. En estos sentidos, el mensaje es lo que prevalece. El mensaje del Evangelio, de la verdad de Dios, de lo que Cristo ha hecho, de quién es Cristo, de que tenemos que volver a nuestro Creador y creer en Él y buscarle a Él y volvernos a Él.
no era un ambiente muy distinto. El ambiente también era de desesperanza, era de conmoción. La economía iba mal, los romanos invadían Jerusalén, los tenían acechados. Lo que prevalece es el mensaje del Evangelio, es lo que Cristo es quién es Él, es lo que necesita el mundo, volverse a Él. Y es necesario que reflexionemos en esto, porque diario tú y yo predicamos con nuestras vidas y predicamos con nuestro mensaje. Lo que marca la diferencia en este tiempo es escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice lo que el mundo necesita, volver a Dios, que no importa ya lo que tenga. Si tienes 2 camionetas, si eres una persona prominente, como sea, te puede pescar un virus. Necesitas volver a Dios, necesitas a Cristo. Y este es el mensaje esencial que el mundo necesita escuchar con nuestras vidas, con nuestras voces. Y es el mensaje, el único mensaje por el cual Dios actúa. El Evangelio. Las buenas noticias. Dios no actúa. En la semana, hace 2 semanas, veía una noticia de un evangelista, un hermano que tiene un ministerio y estaba así como Benny Hinn. Benny Hinn hace tiempo, un predicador súper famoso, evangelista, estuvo en quiebra y admitió y dijo: creo que me equivoqué, estuve predicando un evangelio erróneo, creo que desbalanceé el evangelio y hablé demasiado de la prosperidad. Entonces en la semana otro hermano llamado, creo que se llama Todd, él también decía: ¿saben qué? Creo que estoy reencontrándome con el evangelio, reentendiendo el evangelio. Creo que no había estado bien enfocado. Y tanto Benny Hinn como él se compungieron. Y quiero decirte, porque muchas veces el evangelio, la gente piensa: voy a hablar de milagros. Ese no es el evangelio. No lo es. Es algo que Dios nos ofrece, nos da. La posibilidad de ver milagros y sanidades, pero no es el evangelio. Voy a hablar de la prosperidad financiera, como muchos lo hicieron, como Benny Hinn, y enfocarme mucho ahí. Eso no es el evangelio. El único mensaje con el que el Señor se compromete es aquel que invita a los seres humanos a volver a su Creador. Y cuando nosotros meditamos lo que el mundo necesita, entonces nuestra perspectiva es transformada y es enfocada a otro lugar. Entonces sabemos que cuando tú y yo invitemos a las personas a buscar de Dios, a volverse al Señor, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer prodigios. ¿Por qué? Porque Jesús probó sus mensajes y su mensaje era un mensaje no cualquiera. La razón por la que el cielo bajó a la tierra, por la que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se humanó y vino a sufrir por nosotros, se resume en una palabra y es salvación. Y la salvación se obtiene al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, al dejar el mundo y sus mentiras, las mentiras del diablo, la falsedad, y volver a nuestro Dios. Así que te invito a que medites en estos tiempos lo que el mundo necesita, sigue necesitando, lo necesitó en los tiempos de Jesús, con todo ese panorama religioso, político, social. Es el mismo Jesús, es la misma cosa, es lo mismo que sigue necesitando el mundo, sigue necesitando a Jesús. Nosotros somos ministros del Evangelio, portadores de este mensaje, y con nuestras vidas tenemos que reflexionar, que enfocar nuestras vidas para que las personas conozcan de Jesús, nuestras familias y los demás. Creemos relaciones de valor en las cuales podamos compartirles el Evangelio a los demás. Dios te bendiga, hermano, te mando un abrazo y bendiciones. Dios te bendiga, remanente. Qué mensaje, qué palabra,
qué servicio hemos tenido en este día, en este domingo. Yo sé que Dios tocó tu corazón, así como lo hará en esta semana. Te pido que esta semana tú te enfoques en buscar a Dios, que no te desconectes de la presencia de Dios, de lo que Él quiere seguir hablando a tu vida. Y vamos a despedirnos, hermanos. Gracias por acompañarnos otro domingo más. Gracias por conectarte a este servicio. Dile al que está a tu lado, qué bueno que estuviste hoy aquí. Vamos a decir juntos nuestra cita bíblica base, que esta es una palabra que creemos firmemente en nuestro corazón. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén, hermano, créelo, Dios te ha enviado a hacer estas cosas, a hacer grandes proezas en su nombre. Vamos a orar, hermano. Te invito a que pongas tu mano en el hombro del que está a tu lado y le des gracias a Dios por un domingo más, por una semana más. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros en este domingo, Señor. Gracias porque tú hablaste en nuestra vida, tú retaste nuestra vida a través de estas palabras, Señor, de tu presencia. Te pido que nos sigas hablando en esta semana, Señor, que bendigas la semana de mi hermano, de mi amigo que nos está viendo a través de esta transmisión, Señor. Que tú bendigas sus vidas, sus casas, sus hogares, sus familias, Señor, y que les proveas de todo lo que necesiten, Señor Jesús. Te pido que nos ayudes, Señor Jesús, que sigamos amándonos unos a otros. En el nombre de Jesús, amén. Ten una excelente semana, remanente.